Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 295. No, no, no. Ella no le había calumniado intencionadamente cuando gritaba que Mitya la despreciaba por su reverencia hasta el suelo. Ella creía, estaba profundamente convencida, tal vez desde la misma reverencia, que el simplón de Mitya, que por entonces la idolatraba, se burlaba de ella y la despreciaba. Y solo desde el orgullo sintió por él un amor histérico y doloroso. Desde su orgullo herido, y ese amor no parecía amor sino venganza. Puede que de ese amor doloroso hubiera surgido un auténtico. Puede. Katia no deseaba otra cosa, pero Mitya la agravió con su traición en lo más profundo de su alma. Y el alma no perdona. El momento de la venganza había desaparecido inesperadamente, pero todo lo acumulado, larga y dolorosamente en el pecho de la mujer agraviada, estalló también inesperadamente. Había traicionado a Mitya, pero también se había traicionado a sí misma. Y naturalmente, en cuanto consiguió expresarse, la tensión cesó y sintió que la vergüenza la oprimía. Volvieron los ataques de nervios. Se derrumbó entre gritos y sollozos. Se la llevaron. Mientras la sacaban de la sala, Grushenka se lanzó sobre Mitya con lamento. No dio tiempo a retenerla. ¡Mitya!, se desgañitaba. ¡Esa víbora te ha destruido! ¡Hay que ver cómo se ha puesto en evidencia!, gritaba al tribunal temblando de furia. A una señal del presidente la sujetaron y se dispusieron a sacarla a ella. Ella no se dejó, se revolvía y se soltaba para volver con Mitya. Este empezó a gritar y también corrió hacia ella y los dominaron. Imagino que las damas que estaban observando se quedaron contentas. El espectáculo era rico. Después recuerdo que compareció el médico que había venido desde Moscú. Parece que antes de todo esto el presidente había enviado al secretario para que se prestara asistencia a Iván Fyodorovich. El médico informó al tribunal de que el enfermo tenía un acceso peligrosísimo de fiebre y de que era necesario trasladarlo inmediatamente. A preguntas del fiscal y del abogado defensor, confirmó que el paciente había ido a verle 2 días antes y que ya entonces le había pronosticado fiebres inminentes, pero que no había querido tratarse. Su estado mental de ningún modo era normal. Me confesó que había tenido visiones, que veía por la calle a gente que ya había muerto y que el diablo iba a visitarle todas las tardes, concluyó. Después de esta declaración, el famoso médico se retiró. La carta presentada por Katerina Ivanovna fue incorporada a las pruebas materiales. La carta presentada tras una deliberación, el tribunal dispuso continuar con la fase probatoria e incluir en el acta los 2 inesperados testimonios, el de Katerina Ivanovna y el de Iván Fyodorovich. Pero ya no voy a describir las posteriores instrucciones. Además, los testimonios de los demás testigos solo repitieron y confirmaron los anteriores, aunque cada uno con sus particularidades. Pero repito, que todo se reduciría a un único punto en la intervención del fiscal, a la que pasaré ahora. Todos estábamos agitados, todos estábamos electrizados.
por la última catástrofe y con ardiente impaciencia esperábamos el desenlace cuanto antes, los alegatos de ambas partes y la sentencia. Fetiukovic estaba visiblemente conmocionado por el testimonio de Katerina Ivanovna. El fiscal, por su parte, se sentía triunfador. Cuando hubo acabado la fase probatoria, se declaró un descanso en la sesión que se alargó casi una hora. Por fin el presidente dio comienzo a los alegatos. Creo que eran las 8 en punto de la tarde cuando nuestro fiscal Hippolyt Krylovich empezó su discurso inculpatorio. El alegato del fiscal. Hippolyt Krylovich empezó su discurso inculpatorio sacudido por un temblor nervioso, con sudor frío primero y luego enfermizo en la frente y en las sienes, sintiendo que el frío y el calor se alternaban en su cuerpo. Él mismo lo contaría después. Consideraba este discurso su chef d'oeuvre, le chef d'oeuvre de su vida, su canto de cisne. Lo cierto es que murió 9 meses después a causa de una terrible tisis, así que efectivamente habría tenido derecho a compararse con un cisne entonado, su último canto si hubiera presentido su final. Puso en ese discurso todo su corazón y todo canto y cuanto había en su cabeza e inesperadamente demostró que en ella se ocultaba cierto sentimiento cívico y cuestiones malditas, al menos en la medida en que nuestro pobre Hippolyt Krylovich había sido capaz de meterlas ahí adentro. Lo principal es que sus palabras fueron sinceras. Creía sinceramente en la culpabilidad del acusado. No le acusaba solo por oficio, por cumplir con su deber. Y mientras exigía castigo, vibraba por el deseo de salvar a la sociedad. Incluso el público femenino, aunque hostil a Hippolyt Krylovich, reconoció haber recibido una impresión extraordinaria. Empezó con voz cascada, quebrada, pero se rehízo rápidamente y resonó por toda la sala. Y ya se fue hasta el final. Pero nada más terminar, por poco no se desmaya. Señores miembros del jurado, empezó. El presente caso ha recorrido toda Rusia. Pero, ¿qué tiene de sorprendente? ¿Por qué ha causado tanto espanto? ¿Y por qué especialmente a nosotros, si estamos muy acostumbrados a todo eso? Ahí reside el horror. ¿En qué casos tan tenebrosos casi han dejado de ser terribles para nosotros? De eso hay que espantarse, de nuestra costumbre y no del crimen en particular de uno u otro individuo. ¿Dónde están las causas de nuestra indiferencia, de nuestra relación, casi tibia con estos casos, con estos signos del tiempo que nos profetizan un futuro poco envidiable? En nuestro cinismo, en el agotamiento antes de hora de la inteligencia e imaginación de nuestra sociedad, todavía tan joven, pero tan prematuramente caduca, en nuestros principios morales destruidos hasta los cimientos, o en que quizá ni siquiera tenemos esos principios morales. No voy a solucionar esas cuestiones. Sin embargo, son dolorosas y todos y cada uno de los ciudadanos no solo deben, sino que están obligados a sufrir por ellas. Nuestra prensa recién nacida
y todavía tímida,